¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Les saluda Víctor Gamboa, demonólogo católico. Bien, en esta pequeña cápsula de demonología vamos a hablar sobre la telepatía. ¿Sí? La telepatía es uno de los fenómenos paranormales o extraordinarios más comunes en el campo de la demonología, de la parapsicología. Pero vamos a definirla, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de telepatía? Porque lo vamos a asociar con los ángeles, ¿sí? Con los demonios e incluso nuestra relación con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas o hermanos que creen que la telepatía es algo malo y lo asocian como un término propio del ocultismo, de la brujería o incluso de la nueva era. Pero ya vamos a ver que eso es totalmente erróneo. Es más, ustedes y yo constantemente hacemos telepatía. Ya vamos a hablar por qué. Bien, la telepatía fue un término diseñado por el profesor Frederick William Mayer allá por el año de 1882. Aunque el término es poco moderno, es decir, data de finales del siglo XIX, eso no quiere decir que a la práctica este fenómeno de comunicación no haya existido. Evidentemente, esto existe desde el inicio o el origen de la humanidad. Pero el término es moderno. Ok. ¿Qué es la telepatía? Primero voy a dar la definición del mismo profesor Mayer, que dice así: telepatía es la comunicación de impresiones cualquiera de una mente a otra en forma independiente del canal conocido de los 5 sentidos. Primera definición. Segunda definición, la de René Sudre, en su valioso tratado de parapsicología, que dice lo siguiente: es la comunicación de pensamiento que se establece entre dos individuos por fuera de los sentidos habituales. Tercera y última definición, en este caso por el profesor Casoli, dice lo siguiente: la telepatía es el conocimiento paranormal de parte de una persona de un hecho o estado mental que afecta a otra persona. ¿Sí? Bien, la palabra telepatía es una palabra griega que está dividida en dos partes. Tele, ¿sí?, que significa lejano o distante, y patía, que significa participación o sensación. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos tres autores? En forma sencilla, la telepatía es la forma de poder comunicarse con otra persona o con seres espirituales como Dios o con los ángeles, o entre ángeles y ángeles, o entre demonios y demonios, sin utilizar, y en este caso nosotros los seres humanos, ninguno de los órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que permite que podamos nosotros actuar, dialogar en forma telepática? Es que nosotros somos seres espirituales. Si bien es cierto, tenemos cuerpo, alma, pero también tenemos espíritu. Es decir, poder dialogar, intercambiar pensamientos de una mente a otra sin necesidad de utilizar la boca, el oído, etc. ¿Cómo hacemos telepatía nosotros con Dios? Sencillo. Cuando nosotros queremos dialogar con el Señor, no necesitamos abrir la boca. Es decir, utilizamos solo nuestro pensamiento y sabemos que Él no escucha. Y viceversa. De la misma forma, los ángeles dialogan entre ellos de forma telepática. ¿Sí? El padre demonólogo y exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, va a mencionar precisamente esto, que los ángeles dialogan entre ellos en forma telepática, ya que ellos, al ser seres estrictamente espirituales, carecen de órganos de los sentidos. No tienen boca, no tienen cuerdas vocales, no hay un lenguaje angelical como tal. Porque su diálogo, su conversación, al ser seres inteligentes y espirituales, es de pensamiento en pensamiento. Entonces, de esa forma se pueden comunicar. Ahora, hay personas, seres humanos comunes como nosotros, que pueden obtener ciertos dones,
Y entre ellos decimos dones, e incluso ahí os está barajando la probabilidad desde el punto de vista científico que incluso tenga que ver con la genética, debido a que, por ejemplo, hermanos que son gemelos pueden tener un diálogo telepáticamente. Eso está comprobado. Claro que falta hacer muchos análisis, muchos estudios para determinar a ciencia cierta el cómo y por qué, pero en todo caso el hecho existe. Hay gente que cree, y esto ya es en el campo del ocultismo, que cree que puede una persona común y corriente que no tiene este tipo de don poder desarrollarlo. Bueno, eso es ajeno ya a mi campo como demonólogo católico. Pero lo que sí les puedo decir es que nosotros, y no nos asuste el término telepatía, podemos hacer telepatía con el Señor cada vez que dialogamos. Quizá no nos guste el término, pero es una realidad. Y recuerden ustedes que los demonios con los demonios dialogan precisamente de esa forma. Los ángeles con los ángeles de esa forma. Nosotros con Dios de esa forma. Los ángeles con Dios de esa forma. Es decir, es un intercambio de pensamiento, de ideas, de palabras, ¿sí? Sin utilizar los órganos de los sentidos. Bien, Dios me los bendiga. Un abrazo. Y recuerden ustedes que pueden seguirme en mi página Víctor Gamboa Delgado, demonólogo católico, y en mi canal de YouTube para más temas, siempre desde una perspectiva bíblica, pero también desde una perspectiva demonológica en el campo, ¿no? Porque no es lo mismo en muchos casos la demonología que podemos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura, y otra es la práctica, lo que se encuentra durante los exorcismos, ¿no? Que es un campo ya mucho más variado incluso. Bueno, el Señor me los bendiga, nuestra Madre Santísima nos proteja. Bendiciones.